Un reciente reporte del diario The New York Times está dando muchísimo de qué hablar en los Estados Unidos, sobre todo en las comunidades de inmigrantes, porque el gobierno, según memorando interno al que tuvo acceso el New York Times, el gobierno de la administración Trump busca aumentar la cantidad de casos de desnaturalización en las cortes de Estados Unidos. Según este memorando, para el año fiscal 2026, se recomienda a los agentes de UCIS referir hacia la unidad especial del Departamento de Justicia dedicada a investigar casos de ciudadanías que deberían ser removidas, pues debe referir al menos entre 100 y 200 casos al mes. Eso es según este reporte del New York Times, que cita a un memorando interno de UCIS. La noticia fue confirmada por la agencia Reuters también, quien tuvo acceso o quien entrevistó a oficiales dentro de la administración que hablaron en calidad de anonimato, donde dijeron que sí van a hacer este aumento, sí van a poner cuotas a los agentes de UCIS en los referidos a este departamento, exacto, a este departamento de desnaturalización dentro del Departamento de Justicia, y deben cumplir estas cuotas de entre 100 y 200 referidos. Eso no quiere decir que son 100 o 200 personas que le van a quitar la ciudadanía, son referidos para ser investigados por esta división del Departamento de Justicia, y si encuentran evidencia de que cometieron algún fraude para obtener esa ciudadanía o encuentran otro tipo de delitos que lo hace elegible para quitar la ciudadanía, pues deben presentar un caso en una corte civil y la persona tendría el derecho a defenderse, obviamente, de este caso. Según ese funcionario que habló con la agencia Reuters, el target son aquellas personas que cometieron fraude para obtener la ciudadanía, que mintieron sobre su identidad, que presentaron documentos falsos para obtener la ciudadanía, etc. Lo que no está claro y donde entran, digamos, las dudas, y es porque UCIS no ha explicado de manera oficial cómo va a ser este procedimiento, es cómo va a llegar el Departamento de Inmigración y Ciudadanía a encontrar esos 100 o 200 casos mensuales para referir. ¿Qué van a hacer? Van a revisar todas las ciudadanías otorgadas, son muchas, hay millones de ciudadanos americanos que son naturalizados, van a revisar todas, van a revisar algunas, tienen algún procedimiento para detectar algunas que son sospechosas. No han explicado cómo va a ser digamos, ese proceso para referir esos casos. Ahora, las personas que opinan en contra, digamos, las opiniones en contra o que tienen dudas sobre este proceso, advierten que si pones cuotas, y ahí es donde entraría a lo mejor el tema más discutible, es que cuando le pones cuotas a oficiales de UCIS y digamos, su rendimiento va a ser evaluado según estas cuotas, podría pasar y podría suceder que se refieran casos a esta división que tal vez no son elegibles para una remoción de ciudadanía para presentar un caso, pero sí todos se refieren y se investigan porque los oficiales tienen que cumplir unas cuotas por parte digamos, de la administración o del Departamento de Seguridad Nacional. Eso podría crear algunos problemas, que se presenten casos que tal vez no tienen méritos para ser presentados con evidencia suficiente, pero así todo pone a la persona a la cual se acuse, lo pone en una situación de tener que defenderse en una corte, tiene que contratar abogados, asistir a corte, y a lo mejor es probable que gane porque a lo mejor el gobierno no tiene suficiente evidencia para presentar el caso, pero pone en una situación complicada a las personas. Además, recuerden que los abogados son extremadamente caros. Hay personas que a lo mejor no van a tener los recursos para defenderse correctamente ante una acusación. Esas son las opiniones las opiniones en contra de este tipo de procedimientos con cuotas, no de la desnaturalización de personas que cometieron fraude. Si alguien cometió fraude para obtener la ciudadanía, obviamente eh, debería ser quitada, porque si cometiste un fraude no merecías esa ciudadanía. El problema, los que están en contra, es del proceso, de la manera de poner en cuotas a este proceso. Vamos a ver cómo ocurre, si es que ocurre, cómo se va viendo en todo el 2026 esta situación. Los que están a favor, obviamente, argumentan que hay grandes probabilidades de que algunas de estas ciudadanías que se han obtenido, son millones de ciudadanías de naturalizados, como le dije antes. Creo que solamente en el año pasado se naturalizaron cerca de 1 millón de personas, y imagínense todos los años atrás. Pero debe haber algún porcentaje seguramente de personas que a lo mejor cometieron algún fraude, y por lo tanto, si se encuentra ese fraude, pues deberían obviamente enfrentar un proceso de desnaturalización.
Otra de las opiniones en contra también es que recuerden que ya hay un memorando para este departamento, dentro del Departamento de Justicia encargado de la desnaturalización, donde establece unas guías de qué deben mirar y algunos tienen preocupación, algunos abogados, de que errores, que no necesariamente son mentiras para engañar al gobierno, sino simplemente un error, tal vez en la aplicación, podrían llevar a que el Departamento de Justicia inicie un proceso para desnaturalizar. De todas maneras, eso es un temor de los abogados, pero la Corte Suprema tiene una decisión donde especifica que para quitar una ciudadanía no simplemente tiene que encontrarse una mentira, sino tienes que demostrar que esa mentira es material a la hora de otorgar o no esa ciudadanía. Es decir, que la mentira que dijiste hubiera implicado, o el error que cometiste, vamos a decir que no dijiste una mentira, sino que cometiste un error eh, en tu proceso donde representaste de manera incorrecta alguna de tus afirmaciones, pues tiene que ser material, es decir, tiene que ser que esa declaración que usted hizo implicaba que le negaran o le otorgaran la ciudadanía. Si es un error que no hubiera hecho diferencia en el proceso, pues entonces un juez no debería retirar esa ciudadanía basado en eso. Eso es una decisión de la Corte Suprema ya de hace algunos años. Por lo tanto, el proceso no es tan, es alarmante desde el punto de vista de las cuotas, pero a medida de protecciones legales es un proceso judicial donde hay muchísima protección. El gobierno tiene el peso para demostrar que usted no merecía la ciudadanía, no es la defensa, sino el gobierno, que es el que presenta el caso, tiene el mayor rango de necesidad de presentar pruebas suficientes que hagan que la ciudadanía esa debe ser retirada. Es un proceso largo, complicado, podría ser costoso para los inmigrantes que se tengan que enfrentar ese proceso, pero incluso no ni significa la deportación inmediata. Muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando se retira una ciudadanía, pasas a ser residente permanente nuevamente. Lo que pasa es que el gobierno podría ir nuevamente a tratar de quitar esa residencia permanente y terminar en un proceso de deportación. Hay que ver cómo ocurre esto. Cuando hablemos con la abogada Claudia Cañizares, vamos a hablar sobre el tema, que nos explique bien cuáles son, digamos, aquellos motivos por los cuales te pueden retirar una ciudadanía. El fraude, que creo que es el target, según los oficiales del gobierno, el target de este memo o de estas guías es detectar y corregir problemas de fraude. Pero hay otros motivos también por los que te pueden quitar la residencia, algunos delitos muy graves, sobre todo que atenten contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que esa es la noticia. UCIS va a aumentar, creo que es un aumento considerable. Yo creo que en el año anterior, según el reporte del New York Times, por ejemplo, se retiraron en todo el año 120, o se presentaron 120 casos de desnaturalización. Si seguimos estas guías nuevas, tendrían que referir entre 100 y 200 casos, digamos que se van por el rango menor, los 100, serían 1.200 casos en un año. No quiere decir 1.200 desnaturalizados, pero sí casos que van a investigar esta división y presentarlos en las cortes para iniciar el proceso. Por lo tanto, es un aumento considerable en la cantidad de casos que van a evaluar. Así que ya veremos cómo funciona. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.